En este screencast abordaremos las tecnologías de la capa 2 del modelo OSI, es decir, las tecnologías de la capa de enlace. Son las responsables de establecer la comunicación entre dos equipos que están conectados directamente entre sí. Las tecnologías de capa de enlace cobran todo su sentido en situaciones como las que se muestran en la imagen sobreimpresa. En este caso, el portátil P1 necesita enviar un mensaje al portátil P2 que se encuentra conectado al mismo switch que él. En esta situación, la tecnología de enlace, de la capa de enlace, es la protagonista, dado que lo que estamos haciendo realmente es enviar información entre equipos que están directamente conectados entre sí. Si el destinatario de la comunicación no se encuentra en el mismo dominio de broadcast que el emisor, la capa de enlace no sería suficiente para garantizar el envío y la recepción de los datos. Por lo tanto, tendríamos que utilizar funciones de capas de nivel superior dentro del modelo OSI, como pueden ser la capa de red y la capa de transporte. Este es uno de esos escenarios en los que la capa de enlace se utiliza, pero no es la protagonista de la comunicación. Es prácticamente imposible hablar de la capa de enlace sin hablar de la PDU o unidad de datos de protocolo asociada a la misma, que en este caso se llama trama. La trama está constituida por todos aquellos datos que añade la capa 2 para facilitar la información entre esos equipos próximos que decíamos en vídeos anteriores. Esta capa, la capa 2, la capa de enlace, es extraña porque existen dos grandes formatos que están coexistiendo en las redes actuales, el formato DIX o Ethernet 2 y el formato IEQ 802.3. Veamos sus diferencias. En ambos formatos de trama, el primer campo se denomina preámbulo. La función del preámbulo es básicamente garantizar la sincronización entre el emisor y el receptor, garantizando que los relojes de ambas máquinas funcionan a la par. En el protocolo original de IX, el preámbulo estaba formado por 8 bytes. Sin embargo, esto cambia en el protocolo 802.3, en el que deciden que está formado por 7 bytes más un byte adicional que se llama el SFD, cuyas siglas vienen de Start of Frame Delimiter, o indicador de inicio de trama. El contenido del protocolo es realmente básico. Simplemente se trata de 7 bytes que alternan unos y ceros, generando una señal de onda cuadrada, y un último byte que continúa alternando unos y ceros, salvo en los dos últimos bits que están ambos a 1. Es importante también un detalle que suele generar confusión, y es que el campo preámbulo no se computa como parte del tamaño de la trama. Es decir, el tamaño de la trama serán todos los bytes que la forman, salvo estos primeros 8 bytes. Los siguientes dos campos en ambos formatos son idénticos, tanto en tamaño como en contenido. Y de hecho son los campos que realmente asociamos habitualmente a la capa de enlace sin duda. Se trata de las direcciones de destino y de origen. Por ese orden, siempre primero la dirección de destino y después la de origen. Y en estos campos se almacenan las direcciones MAC que veremos a continuación. Las direcciones MAC, también denominadas direcciones físicas, siempre tienen el mismo tamaño. Están compuestas por 6 bytes, es decir, un total de 48 bits. Realmente las podemos ver escritas de varias maneras, habitualmente en 3 formatos. En Linux, los distintos bytes se separan con el carácter 2 puntos, mientras que en otros sistemas operativos como en Windows se ha optado por separar los distintos bytes con guiones. El caso quizá más peculiar no viene directamente de un sistema operativo, sino de un fabricante de hardware de red, que es Cisco, que decide agrupar los bytes de 2 en 2 separados por puntos. Lo que es importante es que sepamos y tengamos claro que estas 3 representaciones muestran exactamente la misma información. Las direcciones MAC deberían identificar unívocamente una interfaz de red en un entorno de enlace, ¿no? De nivel de enlace. Sin embargo, lo cierto es que esto no siempre es así. Además, existen unas direcciones MAC especiales como son esta. La primera, la dirección de broadcast, que es una dirección que sirve para enviar información a todos los equipos que estén dentro del mismo dominio de broadcast. Y después las direcciones MAC multicast, que tiene una característica, y es que el último bit de su primer byte siempre está 1. El último detalle que nos queda por ver sobre las direcciones MAC es su estructura interna. Las direcciones MAC se dividen en dos tramos de 3 bytes cada uno. El primero es el Organizational Unique Identifier, que identifica al fabricante de la tarjeta, y los segundos 3 bytes son un identificador propio del adaptador. Debería ser único para todos los adaptadores fabricados por el mismo fabricante. Sin embargo, esto no siempre es así.